En Buenos Aires, cuando estuvimos el fin de semana pasado, se generó un poco de tensión cuando unas cuantas consultas hacían referencia al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Nosotros de modo general no tenemos que transitar ese tipo de cuestiones desde la tarea convencionalmente asumida, pero cuando nos preguntan algo en particular, si sentimos que hay algo para aportar, lo hacemos. Siempre decimos en estas charlas que no hay preguntas que no puedan ser abordadas desde este trabajo que entre todos vamos haciendo todos los sábados o los miércoles. Y esta tampoco sería la excepción, ¿no? ¿Cree usted que el Papa Francisco puede ser un ser que ayude a tomar conciencia no solo en las personas que están dentro de la Iglesia Católica, sino a nivel global? Lo que generó cierto malestar en algunas personas, solo en algunas, el fin de semana pasado en Buenos Aires, fue algo que dijimos que es muy simple, es sentido común simplemente. No es información interna, es sentido común. Después la información interna, la energía interna pueden estar presentes o no en algunos aspectos del sentido común. Pero decíamos que la Iglesia se encuentra en un problema, porque esta persona está hablando de algo que cualquier ser que intentara transformar la vida del planeta debería decir. Hablar de austeridad, hablar de pobreza, de la no acumulación de bienes materiales. Quiere decir, la Iglesia está en un problema cuando la propia Iglesia, mediante sus mecanismos y mediante sus representantes, elige un Papa que habla de lo que la Iglesia no hace. Entonces, lo único que hizo la Iglesia fue ponerse en un problema. A ver, el Papa puede decir o dar mensajes de altruismo, de solidaridad, de búsqueda interior, pero si la institución que representa, a su vez, lo único que muestra es ostentación, acumulación de bienes y riquezas, participación del saqueo corporativo, del agio, de la especulación a través de los mecanismos bancarios, entonces la Iglesia está en un problema. El problema no lo tiene el Papa, porque hay muchos sacerdotes o muchos ministros de la Iglesia Católica y de otras iglesias que realmente hablan de corazón y hablan en representación de lo más profundo en su conciencia respecto a lo negativo de la posesividad, de la acumulación de bienes, del materialismo. Pero cuando una institución coloca al frente de sus estructuras a una persona que habla de este modo, esa institución está en problemas. Los seres más receptivos de esta humanidad van a encontrar en cualquier mensaje que sea contrario a la mentalidad materialista, que sea contrario al régimen o a la doctrina materialista, un estímulo para reflexionar y un estímulo para modificar actitudes respecto a los bienes materiales y al camino que la conciencia tiene que seguir en relación al espíritu. Pero una institución que coloque a un ser así a su cargo está en problemas. Estuvo en problemas cuando puso una persona intelectual, un teólogo intelectual, como fue el Papa anterior. Está en problemas cuando renuncia ese Papa, demostrando que precisamente bajo todo un razonamiento intelectual argumentaba que se iba del papado, que abdicaba, esa es la palabra, quiere decir renunciar al trono. En Buenos Aires decíamos, se supone que un pontífice, un ser que es puente entre lo superior y el hombre, entre lo superior y la humanidad, no puede renunciar porque es irrenunciable. Solamente puede renunciar si está gravemente enfermo. Y tal vez de lo que esté enfermo este Papa no sea ninguna otra cosa, este Papa que renunció, ¿no? No sea ninguna otra cosa de lo que padece la mayoría de la humanidad. Consciente izquierdo, intelectualismo y una incapacidad de abrirse a ciertos principios interiores que hacen que una decisión de ciertas condiciones o características sean irrenunciables. Hay decisiones que para seres de ciertas características no son transitables. Hay decisiones que no son ninguna opción, jamás representan opción. Para un Papa que genuinamente estuviera al mando de la Iglesia Católica, al frente de la Iglesia Católica, la renuncia, si no fuera por gravedad de salud, por reconocer que está grave y que no puede con eso, la renuncia es inadmisible. Entonces la Iglesia estuvo en un problema cuando se encontró con un Papa que renunciaba en pleno estado de sus facultades y muy bien de salud, renunciaba a algo que es irrenunciable.
porque ninguno de nosotros puede renunciar a partir de cierta etapa a su compromiso con la vida interna, a su compromiso con la humanidad, desde el lugar donde supuestamente Dios nos colocó, como dicen los papas, que son colocados por Dios, a través de los mecanismos, a través de los representantes, de los ministros que eligen estimulados, que eligen realmente tocados, que eligen o deberían elegir, inspirados por Dios, a quien debe ser el pontífice, quiere decir, el puente entre la humanidad y Dios, entre Dios y la humanidad. Entonces, estuvo en un problema cuando puso un papa intelectual, teólogo e intelectual, estuvo en un problema cuando ese papa renunció, y ahora se fue al otro extremo y está en un problema cuando pone un papa que realmente dice lo que siente. Yo no sé si este hombre sabe en el problema en que se encuentra en relación a la entidad que está representando, porque la entidad no le va a permitir nunca al Papa poner a la entidad misma a la altura de sus discursos. Este Papa va a correr un riesgo de parecer un inoperante o un mentiroso, porque por más que hable de pobreza, mientras esté montado en miles de millones de dólares en bancos, corporaciones y empresas de todo tipo, encubiertas y no encubiertas, va a estar en un problema. Entonces, o va a tener que renunciar declarando algo que no declaró Ratzinger, el papa anterior, declarando simplemente que no lo dejan hacer su trabajo. Porque es lo único que va a poder declarar, porque la Iglesia no se va a transformar, no va a cambiar, porque la Iglesia precisamente asegura su poder, impone su poder, desenvuelve su poder, acciona su poder desde el materialismo. Es un emporio material, es un emporio material. La Iglesia es un emporio material. La Iglesia está en un problema, no el Papa, la Iglesia, que va a tener que decidir si realmente todo lo que tiene como bienes materiales, a partir de las declaraciones del Papa, digamos en 2 o 3 años, porque no podría ser de otro modo, no habría que tomarse su tiempo, aunque se puede hacer muy rápidamente, pero digamos en 2 o 3 años la Iglesia tendría que despojarse de todo y solamente retener los lugares donde vivan sus ministros, las iglesias mismas, quiere decir los templos materiales, a algunos monasterios, a algunos conventos, y renunciar absolutamente a ninguna otra cosa, y pasar a vivir realmente de lo que la Iglesia debería vivir. Quiere decir, tomar aquello que los fieles le ofrecieran, desde la colaboración de la conciencia, la meta evolutiva de una Iglesia genuina, solo retener lo que necesitaran para comer sus ministros y para mantener sus estructuras materiales, y el resto entregarlo a los pobres. Que llegue a la humanidad que se supone era la destinataria de la acumulación de los bienes de la Iglesia. Pero parece que la válvula de entrada es muy grande y la de salida está tapada. Los estímulos para que eso ocurra siempre existieron. ¿Estamos esperando 2000 años para que venga este Papa y diga esto? Estamos en un momento de cambio, sí. Vamos a hacer una cosa. Realmente hago votos de equivocarme absolutamente. Y espero ese cambio, y espero esas señales. Hago votos de equivocarme, quisiera equivocarme, profundamente quisiera que esto que siento como real, de que la Iglesia lo único que va a hacer es trazar algún artilugio, como hace siempre, que esto sea simplemente mi consciente izquierdo. Espero equivocarme profundamente, dentro de unos años hablamos, porque ahora sería simplemente palabrerío, lo mío y lo de cualquier otra persona. Realmente, como lo dije en Buenos Aires, espero profundamente equivocarme y que por primera vez la Iglesia sea una Iglesia para la humanidad, desde la humanidad y con la humanidad. Los que tienen la manija son los que ponen, los que los sacan, los que los matan, los que lo dejan hablar pavada porque son intrascendentes algunos papas. Hay un poder político en la Iglesia, varias corrientes, no una corriente. El Vaticano tiene muchas corrientes internas y muchas de ellas peleadas a muerte, archienemigas. A veces triunfan algunas de esas corrientes y en otros casos otras. Es un tema de la política interna y oculta del Vaticano. Hasta ahí no podemos acceder. Ahora, cuando un papa renuncia, por más que haya presiones, es porque realmente sucumbe al materialismo y no a la lealtad a Dios, que es lo que veníamos diciendo. Es más materialista entonces si porque una línea política o presiones políticas dentro del Vaticano demuestran precisamente eso, que no es el representante entre Dios y la humanidad, sino un hombre que accedió al papado por intereses políticos internos del Vaticano y renuncia a él por lo mismo. Por eso decíamos, la Iglesia
no es un elemento unificado. La Iglesia está compuesta por una multiplicidad de corrientes políticas. Algunas de ellas son terriblemente combativas y agresivas. Su línea más combativa y agresiva, cuando se animó a asomar libremente, se la conoció como Inquisición. La Inquisición sigue existiendo, no se fue, no seamos ingenuos. Pasó al anonimato, pasó al bajo perfil, pasó a trabajar ocultamente. El Papa anterior pertenecía a esa línea precisamente. Él pertenecía a la que había sido antiguamente la línea de los inquisidores. Entonces, ¿de qué nos estamos asombrando? Lo que vamos a hacer es dejemos el tema aquí porque si no el consciente izquierdo es el que va a trabajar acá y nosotros no vinimos para eso. Pero mientras se nos siga consultando y pensemos o tengamos el estímulo de poder aportar algo, cada uno haga después con esta reflexión en común lo que le parezca. De todos modos, no es nuestro problema, porque el problema lo tiene la Iglesia. Realmente el problema es de la Iglesia. La Iglesia está viendo cómo se fragmentó, se cristalizó, mediante esa cristalización se resquebrajó porque le faltó flexibilidad, y lamentablemente en el planeta hay, incluso hoy, en esta época de transformación, como decía nuestra hermana, miles de millones de personas que están ya abiertos a un nuevo conocimiento, una nueva filosofía espiritual que no depende de dogmas, pero que más o menos inconscientemente siguen todavía sintonizando o teniendo esperanzas de que algunas estructuras cambien. Entonces está bueno que esas estructuras se caigan, porque también se van a caer todavía los pedazos de estructura que estos miles de millones de personas, que ya están para otra cosa, pero que no terminan de purificar en su conciencia comportamientos y filosofías inadecuadas, van a ver en sí mismas ese resquebrajamiento y esa disolución. Entonces está bueno, porque no solo cuando se caigan instituciones como la Iglesia, van a recibir un estímulo de esclarecimiento quienes todavía se alinean como católicos, sino aquellos otros que ya no se alinean oficialmente como católicos, pero que en el fondo siguen guardando la esperanza de que determinado tipo de institución como la Iglesia o cualquier otra que pudiera ocupar ese rol les puede ofrecer soluciones. Las soluciones, como dijimos en los últimos tiempos, e insistimos, son internas. Ya no van a provenir de una institución, no van a provenir de un patriarca, no van a provenir de ningún otro ámbito que no sea nuestra propia conciencia. Entonces, que cada uno busque en lo profundo de su propia conciencia para ver qué es lo que realmente internamente es estimulado a comprender y asumir. Se dice que nuestro planeta va a pasar por un rescate o evacuación. Es indistinto hablar de evacuación o rescate. ¿Qué término sería el más preciso para lo que aparentemente nos espera como destino? El rescate es el marco general de esa ceremonia de rescate. Es el marco general. La evacuación es una parte de la ceremonia del rescate. Esto hilando fino, ¿qué queremos decir? Hay seres que van a ser rescatados, que en el momento en que están siendo rescatados, no están viviendo realmente lo que se podría ver como una evacuación, porque esos seres no van a retornar del ámbito del cual están siendo retirados transitoriamente, porque el término de evacuación se aplicaría de modo más preciso a los seres que, siendo rescatados, una vez que las condiciones de la vida planetaria muden, una vez que se haya reinstalado el equilibrio planetario con las condiciones adecuadas para expresar una humanidad bajo un nuevo ciclo y bajo otra regencia de ley, esos seres fueran reinstalados. Quiere decir, los seres evacuados en general pueden ser vistos como seres que van a ser reinstalados porque están signados para reinstalarse en la superficie del planeta. Por eso, el rescate operado sobre ellos puede verse como evacuación. En cambio, otros seres que van a ser rescatables van a tener otros destinos que no van a ser la superficie de la Tierra reacondicionada, rearmonizada y regida bajo ley evolutiva superior o por ley evolutiva superior. En ese caso, algunos seres van a ir a parar a otros sistemas solares, a otros planetas de este mismo sistema solar, incluso a otras galaxias o a civilizaciones intraterrenas de nuestro propio planeta, pero no van a ser reinstalados en la superficie planetaria. Entonces, la operación de rescate involucra la evacuación
que es precisamente el marco que van a vivir o en el que van a ser contenidos algunos seres que tienen que retornar. Esa es la diferencia. Generalmente en libros o en cassette o en charlas esto no se especifica y se suele utilizar, y muchos de nosotros que asumimos planetariamente la tarea de hablar de estas cuestiones a la humanidad, solemos ser responsables de utilizar casi como sinónimo evacuación y rescate. Y la diferenciación es esta que decíamos. El ser evacuado va a pasar simplemente un ciclo, una etapa, antes de volver a ser reinstalado. El ser rescatado puede ser un evacuado que va a retornar o puede ser llevado a otros niveles de conciencia sin que necesariamente vaya a ser reinstalado en la superficie planetaria. El rescate es el marco general. Existen seres rescatables y seres no rescatables. En ese marco, dentro de los seres rescatables, hay seres que están siendo evacuados. ¿Cuál es la diferencia? Que van a retornar a la superficie planetaria. Mientras que otros seres rescatables, por sus necesidades evolutivas, por aquello que la voluntad interna necesita transitar, no van a volver a ser reinstalados en la superficie planetaria, sino que van a tener otros destinos, también de corte superlativo. Pero el evacuado principalmente tiene que ser visto como aquel que va a ser reinstalado en la superficie después de que la superficie haya sido rearmonizada, esté regida por otras leyes, y al mismo ser evacuado vaya a ser instalado con un nuevo código genético, nuevos patrones estructurales en términos de conciencia, quiere decir nuevas herramientas. El evacuado va a tener una profundidad, una capacidad de profundizar. Cuando esté reinstalado en el planeta, va a tener una capacidad de profundizar la historia de la humanidad como nunca la tuvo ningún ser estando encarnado en la superficie planetaria. Lo que no va a estar, el ser que se reinstale en la superficie planetaria, es ligado emocionalmente a los aspectos netamente psíquicos de las encarnaciones, cosa que nosotros haríamos por estas limitaciones, tanto mentales como emocionales. Un ser evacuado que se ha reinstalado en la superficie del planeta no va a estar pensando, fui Juancito Díaz en la última encarnación, en la anteúltima fue Sir Francis Drake, en la anterior. Eso no existe, porque el ser va a estar ampliado en conciencia y su relación con los procesos evolutivos que transitó en el planeta, que la humanidad en su conjunto transitó y que la vida planetaria ofreció a lo largo de los ciclos y etapas para él y otros, no va a estar vista desde esa cosa individualista, netamente psíquica y tan limitada. Entonces lo que se iba a tener es una capacidad de profundizar cuando los estímulos internos se le ofrezcan la realidad planetaria, tanto pasada, presente y en algunos casos futura, en la medida que sea necesario para el proceso que está desenvolviendo aquel ser y el marco de la humanidad donde lo está experimentando. Porque aparte un ser que es reinstalado en la superficie planetaria, todas las experiencias que va teniendo a partir de ese momento son experiencias conjuntas, aunque aparentemente fueran de resultante individual. Precisamente por estar en comunión con la vida interna, por no estar fraccionado en conciencia, por no estar debilitado el vínculo interior-exterior, toda experiencia que un ser tuviera bajo ley evolutiva superior es compartida con el resto de las partículas con las que en conjunto está sobrellevando aquella etapa o ciclo. Si un ser estuviera tan limitado para ser invadido continuamente o buscar por propia iniciativa la invasión de recuerdos o de detalles que solo hacen a un pequeño pulso que es una encarnación, ¿se entiende? Porque una encarnación es un pequeño pulso de experimentación. Un ser rescatable, que es reinstalado, que es un ser que va a estar con un 69% de coeficiente evolutivo, que va a tener unificado su campo mental, su campo emocional, su campo etérico físico. Entre sí la energía no va a estar debilitada, no va a ser interrumpida, interferida, va a haber comunión interior. Ese ser no está ya pendiente de esas cosas, que son meramente propias de la debilidad y de la carencia que tiene la personalidad en la interpretación de los procesos evolutivos que le involucran. Esos seres, ese conjunto de seres, va a estar trabajando ya en la observación y en la sintonía de aspectos profundísimos de la relación de la humanidad con el planeta, con las leyes planetarias, con las leyes solares y con las leyes cósmicas. No van a estar
trabajando con ese tipo de cuestión. Claro, es que si hicieran eso, ¿para qué están bajo ley evolutiva superior? Si esa cuestión de estar queriendo saber qué fui en la otra encarnación, qué voy a hacer en la próxima, todo eso tiene que ver con una limitación muy grande de la conciencia actualmente, que para sentir que es algo necesita hurgar de un modo indebido en una cantidad de elementos y de datos que no necesita. Realmente, ningún ser necesita esos datos. Y si necesitara algún aspecto de alguna encarnación anterior, como tantas veces dijimos, la propia conciencia interna toca la tecla correspondiente y aporta bajo una ley verdaderamente de síntesis, de economía, de equilibrio y de armonía, aquello que el ser necesitara como información. Cuando un ser hurga o fuerza mediante la memoria, hurga forzando aspectos de su pasado, entran energías de la suposición, energías de la negación, energías de una óptica parcial y limitada, mientras que la propia conciencia interna, cuando entrega al individuo aspectos de su pasado, lo entrega, hace esa entrega en estado puro, quiere decir, sin estar comprometida con todo lo que la conciencia psíquica y con todo lo que el ego se compromete a la hora de decidir algo, determinar algo o evaluar algo respecto a sí mismo. ¿En el futuro de la humanidad, decís vos? No va a existir la estructura familiar como la conocemos ahora. No va a existir porque es propia de la experiencia que se tenía que hacer bajo la ley de karma. La familia o los núcleos familiares fueron sumamente importantes a la hora de hacer ciertas experiencias kármicas. La familia es una herramienta kármica, una herramienta que ofrece la ley de karma en un determinado marco evolutivo. Entonces, la familia ocupó un rol principal, insustituible, importantísimo, que no tiene cabida en el futuro ciclo planetario. Porque todo lo que se tenía que hacer en los distintos marcos de experiencia ya fue hecho cuando un ser sale de la ley de karma. Un ser sale de la ley de karma, todo lo que tenía que hacer en el marco de ciertas experiencias ya lo hizo, se supone. Entonces, es importante una estructura, cualquiera fuera, un determinado tipo de estructura social, familiar, cultural, política, es importante en el marco y en el tiempo en que aquello puede ofrecer salida evolutiva a quienes experimentan con eso. Si no ofrece salida evolutiva a quienes experimentan con eso, entonces no tiene sentido. Y bajo ley de ciclos, no tiene sentido esa estructura, ni las estructuras políticas, sociales, culturales, económicas, familiares. La interacción entre conciencias, como hoy se conoce, va a estar absolutamente trascendida. Entonces, ninguno de los elementos que hoy tenemos sirven para poder penetrar o avanzar sobre parámetros y arquetipos que solamente pueden presentarse a una conciencia humana o a un conjunto humano que esté bajo ley evolutiva superior y, como decíamos antes, con un 69% de coeficiente evolutivo. Recordemos que el coeficiente evolutivo promedio de la humanidad es 6, 7, 8 hoy. Entonces, estamos hablando de componentes humanos que van a estar estabilizados en un 69% de coeficiente evolutivo. Entonces, es inmensa la diferencia de una conciencia que tiene un 69% de liberación de la luz que está presente en ella, a una conciencia que solamente tiene la posibilidad de liberar el 6, el 7 o el 8% y de modo muy inestable de la luz que está presente en ella. Esto lo explicamos en algunas oportunidades. Cuando se habla de coeficiente evolutivo se está hablando de liberación de luz. Esto no está explicado así en libros, pero esto es algo que internamente nos fue ofrecido como información. El equivalente al coeficiente evolutivo debe buscarse o entenderse también como liberación de luz. Entonces, la humanidad terrestre, de la luz presente en ella, de las posibilidades, de los volúmenes de luz presentes en ella, tiene retenidos un 94%, retenidos, y solamente libera un 6, aproximadamente un 7. Las humanidades intraterrenas liberan el 80% de la luz, y solamente hay un 20% que no pueden liberar, no porque lo obstruyan, sino porque todavía no llegaron al nivel evolutivo que les permita liberar el 20% restante. En el caso de nuestra humanidad, es por interferencia. ¿Se entiende? Entonces, esta humanidad continuamente está buscando parámetros, entender cosas, colocar elementos uno junto al otro cuando son absolutamente incompatibles.
La incompatibilidad es enorme, no podemos ni siquiera pensar que ninguna de las estructuras de comportamiento, ninguna de las pautas culturales, ni las actuales, ni las de hace 2000 años, ni las de dentro de 20 años, van a poder cotejarse y ponerse junto a pautas de conducta, patrones de vida y conducta propios de una humanidad que va a estar liberando luz en un 69% y no va a tener ningún tipo de interferencia en su relación con las energías y las leyes solares y cósmicas. Al principio, cuesta mucho entender esto, hacerlo carne, porque teorizar o tener la información es fácil. Cualquiera va a un cassette, va a un libro o viene una charla y las informaciones se refrescan. Lo que es difícil es internalizar esto, quiere decir, llevarlo a lo más profundo de nuestro campo psíquico, que realmente enraíce en nuestro campo psíquico, porque en nuestro interior esto es verdad. En nuestro interior estas verdades son indiscutibles. Nuestra conciencia interna nos coloca en estas situaciones que ahora estamos compartiendo, como estas charlas, precisamente para que podamos acceder, comenzar a empatizar, comenzar a romper los límites, las corazas, las cáscaras que nos separan de una comprensión más profunda y de aspectos de futuras características de la humanidad que el consciente izquierdo actual de la humanidad no tiene forma de enfrentar. Por eso es tan importante buscar entregarse a la luz que está dentro de uno, buscar acortar las distancias con la esencia que está en nuestro interior, porque sin esa búsqueda y esa entrega es imposible que nuestra conciencia izquierda, que nuestro consciente izquierdo, que nuestra mente racional y analítica realmente se abra a estos procesos y pueda realmente vivirlos en su verdadera condición, porque también nuestro consciente izquierdo está llamado a abrirse a esto, a aceptarlo y a instalarlo como verdad y como realidad. En Cierra el Cielo, en Uxim, todos los seres que estamos trabajando, los llamados residentes, los llamados de estadía larga, las personas que pasan pequeños periodos, todos estamos siendo estimulados para ir preparando la transformación del planeta y la humanidad en la propia conciencia. Y cada uno de nosotros hace un trabajo único en ese sentido, incomparable con el otro, ni mejor ni peor. Cada uno hace lo que le permite su relación con las energías materiales y en el marco del aprendizaje, de las leyes materiales y del dominio de esas leyes. Entonces, en Cierra del Cielo hay un estímulo muy grande para ir avanzando en ese sentido, pero cada partícula lo hace del modo que puede. Ahora, Uxim como estado de conciencia internamente está sostenido y está asistido por la energía para que arquetípicamente pueda ser una herramienta de un ensayo profundo en ese sentido. Pero cada partícula presente en Uxim o relacionada en conciencia con Uxim o intentando sintonizar ese estado de conciencia está haciendo lo que puede. Porque la transición planetaria, como tantas veces lo dijimos, está inmensamente excedido en términos de presiones psíquicas. Entonces las partículas están ensayando realmente con interferencias de un carácter, de modo general, bastante mayor al que estaba previsto para cada una de ellas. Pero en lugares como Uxim, las facilidades energéticas son muy grandes en ese sentido. Los seres que, llevados por la energía a transitar experiencias en lugares como Uxim, si se decidieran, si realmente se entregaran a un trabajo de transformación y de cambio profundo, tendrían posibilidades de ejecutarlo en alguna medida con un enorme gesto de economía, con un muchísimo menor desgaste de energías, con gran economía y con mayor síntesis. Hablando de las posibilidades genéticas, de las condiciones que van a tener los miembros de la nueva humanidad, aquí hay una pregunta que la tratamos varias veces respecto a los seres intraterrenos, pero siempre hay que tal vez hacer un reajuste, una aclaración más. La persona dice que cree haber entendido que se dijo que los seres intraterrenos no tienen todos un mismo código genético, pero no me queda claro si eso es para cada civilización intraterrena diferenciándose de esa manera o si son de diferente código incluso los seres que conforman la misma civilización. Las civilizaciones entre sí tienen energías genéticas diferentes. Por eso dijimos que la combinación, la resultante de la presencia de las civilizaciones intraterrenas se da en el marco de la multiplicidad de patrones vibratorios,
Esto lo dijimos muchas veces. Mientras que la civilización de superficie hasta ahora nunca pudo hacer esa experiencia, en los ámbitos intraterrenos esta experiencia es el patrón común, quiere decir la multiplicidad de patrones vibratorios, lo que equivale a decir la multiplicidad de códigos genéticos. Cada civilización intraterrena expresa un patrón vibratorio que es equivalente a lo que en nosotros es la expresión del código genético que estuviera en ese momento rigiendo al conjunto de la humanidad. Ahora, la persona dice que no sabe si esa multiplicidad de patrones vibratorios es en relación a las civilizaciones entre sí o que también los miembros de cada civilización pueden tener códigos diferentes. Y esto también es así. Por ejemplo, en la civilización intraterrena de Erx hay una multiplicidad de patrones vibratorios. No solo hay un patrón vibratorio que la caracteriza, del cual hablamos muchas veces, que es el Iruma, sino que los seres que componen la civilización de Erx también pueden estar agrupados en una multiplicidad de patrones vibratorios, porque esos seres son precisamente núcleos de conciencia que en algunos casos proceden de otros sistemas solares, de otras galaxias, de otros rangos dimensionales, planos, niveles. La trayectoria evolutiva de todas esas conciencias es bien diferente. El origen de esos seres, al corto y al mediano plazo, quiere decir, yendo poco para atrás, al corto y al mediano plazo para esas conciencias, el tránsito que han hecho antes de estar ahora componiendo la civilización de Erx puede ser muy diverso. Hay conjuntos de conciencias que tienen afinidades vibratorias, pero hay una gran cantidad de conjuntos de conciencias que tienen afinidades vibratorias, y dentro de cada uno de esos conjuntos de conciencias que componen Erx, con una gran cantidad de patrones de afinidad vibratorios, también hay diferencias vibratorias entre ellos. ¿Por qué puede ser esto y no en la civilización de superficie? Porque están bajo la ley evolutiva superior. Bajo la ley de karma, cuando los seres son portadores de códigos genéticos diferentes, todavía ensayan el antagonismo, la rivalidad, como si la animalidad presente en ellos fuera el patrón de conducta que pasa a expresarse o regir la situación. Siendo que el patrón genético es igual, así todo, en la superficie planetaria, entre los miembros de la humanidad, hay una beligerancia, hay un espíritu beligerante de confrontación, de agresividad continua. Imaginen, esto lo dijimos alguna vez, ¿qué sería si en la superficie del planeta hubiera 8, 10, 12 patrones genéticos diferentes, con formas físicas diferentes, con condiciones psíquicas diferentes, alturas diferentes? ¿Saben qué sería? Como esas películas de ciencia ficción que se van cazando unos a otros, porque todos se piensan que son realmente, verdaderamente humanos y que los otros son cuasi animales. De modo general sí, precisamente porque cuando se pasa del reino animal al reino humano, uno de los aspectos que ofrece la ley de karma como aprendizaje fundamental son etapas más o menos conscientes, y sobre todo más conscientes a medida que se avanza, etapas donde el ser tiene que corregir su relación con la animalidad. Entonces, de modo general, está dado. Esto no quiere decir que en todos los ámbitos planetarios donde se está bajo la ley de karma, las interferencias para ese proceso o las condiciones para ese proceso sean las mismas que la humanidad terrestre experimentó y experimenta. Porque esto no lo podemos asegurar de ningún modo, porque en cada marco planetario y en cada marco evolutivo las experiencias son bien diferentes. Pero hay algo que de modo general los seres humanos o la conciencia cuando ingresa al reino humano tiene que experimentar, que es un trabajo consciente y cada vez más lúcido de renuncia, de trascendencia, a aspectos de la animalidad que está presente todavía. Entonces, forma parte del aprendizaje kármico. Cuando un elemento pasa de un reino al otro, siempre hay aspectos puntuales o etapas puntuales donde se va haciendo ese tipo de trabajo. Pero cuando se llega al reino humano, la síntesis de la trascendencia o la experiencia de trascendencia del pasaje por todos los reinos infrahumanos está dada, está condensada precisamente en la superación de la instintividad. Que no solo la superación de la instintividad está hablando de la relación del ser humano con la conciencia animal, sino con todo el paso de la conciencia por los reinos infrahumanos, pero
está sintetizada precisamente en la instintividad como sublimación del proceso y remanente del proceso anterior. Podría ser que en ciclos más avanzados, en la superficie planetaria, puede existir la compatibilidad, la convivencia de conjuntos de seres con distintos códigos genéticos. Pero actualmente es imposible, fue imposible, y ya asumidos o sumergidos en la nueva etapa, aún en la superficie planetaria, bajo ley evolutiva superior, va a haber un solo código genético. Pero posiblemente en ciclos más avanzados, en otras etapas mucho más avanzadas, como una preparación de ciertas conciencias para ir a los mundos internos o compartir aspectos de la vida extraterrestre, se le permita a la humanidad de superficie algún grado de multiplicidad y complementariedad de códigos genéticos. Acá dice que por momentos se nota mucho la presencia de la energía y por otros momentos no. Esto se percibe no solo en uno, sino en todo el grupo. ¿Somos nosotros que estamos más alineados o es un ritmo ceremonial de la energía? Pareciera que no depende de nosotros, llega y nos traspasa. ¿Será recibir estímulos y luego poner en práctica? Y así sucesivamente. Y una parte es así, precisamente. Ahora, la percepción de la energía es algo que la energía misma regula como un aprendizaje. Porque la humanidad tiene una tendencia a los apegos e identificaciones. Y aunque fueran apegos e identificaciones a aspectos superiores de la energía, no dejan de ser apegos e identificaciones. Entonces, si continuamente los seres estuvieran percibiendo los distintos matices de la presencia y actividad de la energía, empezaría a darse como una especie de devoción hacia la percepción de la energía. Los seres empezarían a estar casi embriagados de eso. Casi empezaría a haber desbordes o incontinencia en términos de esta cosa mística que ofrecen las experiencias. Entonces la energía, con esa absoluta inteligencia y equilibrio que tiene, limita la percepción de sí misma, porque sabe que los seres tienen una tendencia al apego, al consumismo y a la adicción, que inmediatamente colocaríamos ante esta posibilidad de que la energía se revelara continuamente de un modo tal que impactara en nuestra conciencia, generando eso, desvío devocional, porque ni siquiera la energía tiene que ser depositaria de nuestra devoción, sino el único del cual la energía es expresión y herramienta. Entonces la energía en esa inteligencia absoluta limita su percepción. Y cuando se expresa de modo particular, obedece una planificación propia de la energía y de las leyes de la energía, y en este ciclo de transición todavía más, donde continuamente se nos está estimulando el reconocimiento de patrones vibratorios. Entonces, cuando un ser percibe algún tipo de manifestación de energía, algún grado de actividad de la energía, alguna condición de la energía, no es simplemente para que quede arrobado ahí, para que él se sienta de un modo así tan místico, tan contemplativo ante la energía. No es para eso que la energía lo hace. La energía lo hace en el marco del entrenamiento de la conciencia para la capacidad que el ser tiene que desarrollar y que está latente en él y que tiene que ser ampliada, del reconocimiento de los patrones vibratorios. Cuando un ser tiene la capacidad que en ese momento ofrece la energía respecto a sí misma de poder percibir a la energía, es porque la energía lo está entrenando en relación a la percepción, a la comprensión, a la identificación de patrones vibratorios. Y no para que él quede arrobado ahí, quede embobado ante la energía. La energía no tiene ninguna intención de hacer eso, no estimula eso. Entonces, siempre que un ser perciba en algún grado la actividad de la energía o la presencia de la energía, sepa que tiene una responsabilidad y que no es para regodearse de eso, no es para empalagarse con eso, sino para estar abierto al reconocimiento de patrones vibratorios. La vibración es la herramienta que usa la energía. Entonces, cuando un ser percibe la energía, en realidad lo que está percibiendo es un patrón vibratorio, porque la energía se reviste de ese patrón vibratorio para que en términos de percepción el ser pueda identificar aquello. Entonces el ser se queda con la cáscara del tema, no sirve. Entonces cualquiera de nosotros que perciba
la actividad de la energía, bajo cualquiera de sus aspectos, sepa que es para diferenciar, para realmente profundizar e identificar patrones vibratorios. Si el ser entiende eso, y esa es su actitud ante las manifestaciones de la energía, entonces gradualmente él avanza en ese entrenamiento, en esa preparación. Entonces, más allá de las apariencias que los elementos tuvieran, él va a empezar a reconocer la condición o cualidad de las situaciones o los elementos que la componen, porque va a empezar a avanzar en la percepción de los patrones vibratorios, de una situación, de una coyuntura o de los elementos que componen la situación o la coyuntura. Y esto es lo fundamental. No si el ser percibe o no la energía. Hay personas que creen que son superiores o que son más que los demás o que son iluminadas o que son elegidas porque perciben en algún momento la energía. No son nada más ni menos que el resto de los seres humanos, porque la energía de un modo u otro se presenta a todos. Cuando un ser percibe esa pared que está ahí, está percibiendo energía, porque esa pared es un patrón vibratorio, solo que con un grado de densidad tal que si uno intenta chocar con ella se va a romper la cara. Hay otros patrones vibratorios mucho menos densos que ese, a tal punto que un ser puede pasar por esos campos vibratorios sin chocar con ellos, incluso sin percibirlos si fuera necesario. Entonces todo es energía, todo es vibración. Entonces un ser no es más o menos que otro ser si percibe algunos aspectos de la energía que no son los más usuales. Simplemente está siendo entrenado. De lo que sí se tiene que ocupar es de humildemente abrirse a la profundidad de ese entrenamiento y responder a la responsabilidad que significa ser tocado por la energía bajo un formato en particular como una preparación para futuros tiempos. Porque cuando un ser recibe un estímulo de energía, está siendo preparado para lo que viene, no para que él crea que es algo particularmente hoy. Todos nosotros estamos siendo preparados para lo que viene. Los hologramas, los símbolos, ¿sí? Todo es una forma de energía. Ahora, el ser no tiene que tener ningún tipo de predilección, de preferencia, él tiene que estar abierto. Es la vida única, la voluntad misma de la energía que se entrega a la conciencia del ser bajo el formato más apto para lo que el ser tiene que experimentar. Entonces, un ser no tiene que tener predilecciones, ni por un holograma, ni por un símbolo en particular, ni por ningún otro aspecto de la energía. El ser tiene que estar abierto a la verdad de la esencia. Entonces, la energía se va a presentar a él bajo el formato adecuado para cada momento, para cada ciclo, del ser y de la humanidad que compone. Todo es un símbolo. Esta situación que nosotros estamos viviendo ahora acá es simbólica. Algunos van a poder percibir el carácter simbólico que tiene esta situación, otros no. Eso no importa, pero es simbólica. Todo lo que ocurre es un símbolo, todo lo que ocurre tiene un carácter simbólico, todo lo que ocurre está ofreciendo señales a las conciencias que están siendo involucradas en esa coyuntura. Entonces, algunas conciencias van a tener la capacidad de profundizar o de estar más receptivas, otras no. Pero está en su camino llegar a estar más receptivas y a profundizar. Entonces, lo importante no es cómo es un símbolo para el otro, o para aquel grupo, o para aquella nación. Lo importante es qué es eso para mi conciencia, qué está ocurriendo en mi conciencia cuando estoy ante algo en particular. Y no comparar lo que ocurre en situaciones, coyunturas, con señales o símbolos con otras personas, porque podría ser un camino equivocado. Hay seres que reciben estímulos, señales y conducción mediante símbolos que para otras personas serían absolutamente ridículos incluso, inconducentes, pero para esos seres son conducentes. O alguna vez no han escuchado personas que dicen, estos locos que creen en los extraterrestres, estos locos que creen en las naves, estos locos que creen en los intraterrenos, mientras que para nuestra conciencia, o para la conciencia ya de cientos de millones que componen esta humanidad, esos son verdaderos símbolos y expresiones de la vida interna del planeta y del cosmos, para la mayoría es una locura y no representa nada en particular. Pero no porque no están en condiciones de profundizar con esos símbolos, pero están cerrados a la energía que esos símbolos ofrecen hoy. Para ellos, lo único que pueden hacer en este momento en relación a esos símbolos es contactar los niveles más densos de esos símbolos, los niveles que están recubiertos de la energía psíquica y que
por estar recubiertos de energía psíquica, solo pueden ofrecer ese camino, el de la psiquis. Soy una persona de primer rayo y esto me trae grandes conflictos con la gente. Hay rayos que deben ser más fáciles de soportar por parte de las personas. ¿Cómo hacemos los seres de primer rayo para no generar conflictos? Esto podría ser de cualquier rayo, porque un ser de segundo rayo inmaduro genera conflictos, un ser de tercer rayo inmaduro, cualquier ser de cualquier rayo que esté pasando por cierto tipo de etapa va a generar conflictos, porque no es un ser de primer rayo. La persona que escribe esto tiene que reacomodar un poco el concepto. Un ser de primer rayo genera conflictos si la energía de primer rayo no está bien trabajada, es un primer rayo inmaduro, él a nivel de la personalidad no tiene condiciones para poder expresar de un modo más elevado esa energía de rayo. Pero esta pregunta la podría hacer un ser de séptimo rayo, de cuarto rayo, de cualquier rayo. No hay un rayo que va a ser conflictivo, aunque exista un cuarto rayo que comúnmente se defina como armonía a través del conflicto. Porque el conflicto puede llegar a través de cualquier rayo. Cualquier energía que sea liberada de modo inadecuado, con inmadurez, es conflictiva. Sí, el marco donde es liberada también es inestable. Una persona puede tener aspectos de inmadurez y liberar la energía que lo rige en ese momento, pero que lo rige no estamos hablando que sea solamente un ser de séptimo rayo o de primer rayo, sino la energía que en ese momento se está expresando a través de su conciencia, porque un ser de primer rayo no libera solo o no ensaya solamente energías de primer rayo, ensaya con una multiplicidad de energías. Ahora, un ser puede liberar cualquier tipo de energía de un modo desarmónico, inestable, inmaduro, que si el ámbito donde la libera tiene sustentabilidad en términos energéticos y tiene un patrón vibratorio lo suficientemente elevado, no va a generar conflicto. En ese marco, la energía inmadura o la energía inestable que se libere va a ser transmutada. Cuando un ser libera energías del rayo que fuera, de un modo inmaduro, inestable, y va a parar a un campo compuesto por situaciones o energías también inestables e inmaduras, va a haber conflicto. Y eso es lo que se expresa o se ofrece como parte del aprendizaje bajo ley de karma. Continuamente se dan estas cuestiones, pero no solo primer rayo. Así que hay que sacarse la cabeza que es este rayo o el otro, cualquier rayo. A medida que el ser va haciendo un trabajo profundo de autoconocimiento, la energía comienza a instruirlo de un modo particular. Si necesitara, en ese proceso de ampliación que la energía le ofrece, si necesitara esa información, el ser la va a recibir por la vía intuitiva. El ser no tiene que ir a ninguno a preguntarle qué rayo es, ni empezar a hacer evaluaciones del consciente izquierdo, de la mente racional, porque no va a llegar a ningún tipo de conclusión satisfactoria. Lo único que va a hacer es demorarse, porque mientras hace ese tipo de cosas no atiende lo que tiene que atender. No, capaz que por su propia inmadurez, como en este momento está pasando por ciertos procesos, cree que es de primer rayo. Pero no es extraño que personas que en ciertas etapas creen que son de un rayo, cuando pasan a hacer experiencia con otros rayos, digan, no era de primero, era de séptimo, no era de tercero, era de quinto, y así se la pasan pasando por todos lados, cuando en realidad no es el trabajo de nadie. Ninguna persona tiene como tarea estar intentando adivinar de qué rayo es. Todos nosotros, en algún momento, somos herramientas mediante las cuales o a través de las cuales se expresan energías diversas. Las situaciones que componemos continuamente están compuestas por energías diversas. Entonces, tanto a través de nuestra conciencia como en los campos de energía donde hacemos las experiencias, la multiplicidad de aspectos de rayo están presentes. En ocasiones se puede decir que la hegemonía de un rayo es la que matiza o le da la característica a una situación o a una persona. Y en otros momentos, tanto la situación como las personas que están presentes componiéndola, están pasando por una multiplicidad diversa de energías de rayo, que se complementan. Porque cuando emergen distintos aspectos de rayo, los seres están ahí tratando de, sin conciencia de eso la mayor parte de las veces, intentando ensayar la complementariedad, intentando ver lo importante, porque esto tiene que ser tenido en cuenta, lo importante que es la afluencia de rayos diversos en las situaciones que componemos e incluso, en ocasiones, simultáneamente a través de nuestra conciencia.
Porque no es que la conciencia solamente en una situación va a pasar a ser una herramienta de primer rayo, o expresar un primer rayo, o un segundo, o un tercero. La conciencia puede expresar distintos rayos simultáneamente o casi simultáneamente, según lo requiera la situación y según lo requiera su aprendizaje evolutivo y el del conjunto de partículas con las que está haciendo ese trabajo. Por eso tenemos que estar bien receptivos y abiertos y no caer en extremismos ni estar tan rígidos. Cuando cualquiera de nosotros necesite una información, la recibe. Si no la necesita, no la recibe. Por ende, si no la recibió, no se ponga en una actitud de enquistamiento, en una actitud de empecinamiento, no sirve. Seamos pacientes. Y antes de empezar a definir qué energías de rayo son las que están pasando por nuestra conciencia, aprendamos a estar entregados a la voluntad interna y que pase lo que tenga que pasar. Y de lo único que nos tenemos que ocupar es que, entregados a esa voluntad interna, lo que sea que la vida ponga, reciba de nosotros el tratamiento más elevado. Quien va logrando eso, sin saber qué energía de rayo está operando, la está expresando del modo más elevado. Pero si el ser cree que es de un rayo de otro, o ante las situaciones se mantiene desarmónico o inestable, nunca va a servir a la vida, nunca va a ser un entrenamiento y un aprendizaje profundo, y mucho menos saber qué energías están actuando. Absolutamente. Cuando una situación se modifica, automáticamente hay otras energías operando. Cuando en un conjunto hay una modificación, con un conjunto que está asumiendo tareas, supongamos que un conjunto de personas está asumiendo una tarea del tipo que fuera, la sumatoria o el egreso de alguna persona siempre está determinando que la energía de esa tarea se acaba de modificar. Porque cuando entra una partícula nueva o egresa una partícula, es que se tiene que modificar el patrón vibratorio de la situación. A veces no se percibe eso, pero no tiene ningún otro sentido. Una situación es la convergencia de patrones vibratorios, la multiplicidad de patrones vibratorios, y las conciencias son uno de los referentes principales de cada vertiente vibratoria. Decimos uno y no absolutamente todo, porque las situaciones no solo están compuestas por los seres que las viven, sino por leyes, entidades, energías en los niveles internos y externos que también forman parte de una situación. Una situación no es solo lo que se ve, ni aquellos que están transitándola. Una situación es una inmensa gama, que está relacionada a una inmensa gama de procesos vibratorios que está relacionada con leyes, energías y entidades en los niveles internos como también en los niveles externos. Porque una situación se reviste de componentes que obedecen a las leyes materiales, que decía las leyes mentales, emocionales y astrales y físicas, pero también a las leyes internas. Entonces, según la condición o cualidad de una partícula o de un grupo de partículas en una situación, la influencia de las energías y las leyes interiores en la situación se va tornando cada vez más estable, más profunda y más conducente. Cuando se trata de partículas que ya están trabajando conscientemente en búsqueda interna o en la asistencia al planeta, y se da una modificación en las estructuras de las tareas o los trabajos que están asumiendo en el marco de esos campos de energía, es porque la situación energética tiene que pasar a ser otra y se necesita expresar otra condición o cualidad. Entonces, si empezamos a verlo esto desde ese nivel de atención, cada vez que ingresara o egresara de ese campo de tareas o ese campo de energía un ser, lo que estaríamos haciendo es reforzar la atención para ver de qué modo la cualidad de esa tarea tiene que ser asistida y renovada. ¿Se puede fortificar la fe? ¿Cómo puedo lograr lo que me parece imposible? La fe se puede fortificar, pero uno no va a trabajar en relación a la energía de la fe diciendo voy a tener más fe hoy, más fe mañana, menos pasado, voy a duplicar mi fe, pero sí se puede fortificar la fe. Y fortificar la fe depende de los mismos mecanismos que han permitido que la fe, en el volumen que fuere, esté presente en nosotros. ¿Qué quiere decir? Muchas veces dijimos, compartimos,
que la fe que nosotros percibimos, la fe que está actuante en nosotros, ese volumen, ese caudal de fe, esa energía de la fe, procede, esa expresión, es la resultante, es el remanente de nuestra búsqueda interna, encarnación tras encarnación. A medida que un ser llega a etapas encarnatorias, donde él pasa a ser, de un modo más estable, un verdadero buscador de las leyes internas, abrirse a las leyes internas, empezar a entregarse a la búsqueda interna, entonces, en cada encarnación subsiguiente, esa búsqueda pasa a reflejarse como un volumen y una condición actuante, un volumen y una característica o condición actuante de su fe. Entonces, si un ser quiere reforzar su fe, tiene que reforzar su búsqueda interna, que es lo que lo llevó a tener la fe que tiene. Entonces, no va a poder trabajar sobre la fe misma, pero sí va a poder accionar de un modo tal, con su conciencia, que la resultante de esa acción sea la repercusión de distintos modos en su vida de aspectos de las leyes internas. Entre esos aspectos, la fe. Porque la fe es un aspecto de las leyes internas. Es lo que otorgan las leyes internas a la conciencia como retorno de la búsqueda y la entrega a esas leyes internas. Entonces, un ser que se siente sumergido en la fe, un ser que siente la corriente de la fe como energía viva en su conciencia, como herramienta principal en su vida, es que vino haciendo precisamente lo que permitió que esa fe emerja, que siga haciendo lo mismo y la fe se refuerza. Ahora, hay etapas donde los seres se involucran tanto con los juegos de fuerza de la materia, se identifican tanto con las fuerzas materiales, que creen que su fe menguó o desapareció. Y en realidad lo que está ocurriendo es que aquello que están ejercitando, que es el involucramiento más o menos consciente o más o menos compulsivo con las fuerzas materiales, lo abstrae de la capacidad de percibir la acción de la fe en él o la presencia de la fe. Porque precisamente por ser afluencia interna, por ser la fe corriente de vida interna, un ofrecimiento de la vida interna, el grado de sutileza que tiene, el patrón vibratorio con el que se manifiesta, no es grosero, no es evidente, no es contundente, no es rígido. Entonces, si un ser está muy compenetrado con las fuerzas materiales, entonces no va a poder permitirse esta condición, esta característica de abrirse a la percepción de la fe, de que la fe se le revele como un componente de su vida. Entonces tiene que retomar la búsqueda interna, tiene que reforzar la búsqueda interna, que reforzar la sintonía interna, la entrega a su interno. Entonces eso va a permitir que se restablezca un vínculo más profundo con las energías, con las leyes de la energía, porque la fe no es ninguna otra cosa que una de las manifestaciones de las leyes de la energía. Acá hay dos preguntas que se relacionan un poco a los sueños. Una es respecto a un sueño o a la falta de sueños, y la otra hace referencia a los momentos previos a dormirse. Casi todas las noches, cuando estoy casi dormida, vienen a mi conciencia algunos mantras del grupo. No es raro que me duerma acompañada por esa energía. Hoy sentí preguntarle si eso puede ser considerado una tarea mántrica o es otra cosa. En la mayoría de los casos, eso es una tarea mántrica. Si el ser, al momento de sentir esos mantras, él se alinea a la energía de esos mantras, entra en sintonía con esa energía, está mantrando. Entonces, si al momento de dormirse, esas energías emergen y vienen a su encuentro, es porque para la vida interna, posiblemente en esa etapa o ciclo, no haya mejor momento para mantrar, parece ser que ese. Ahí está haciendo un servicio. Distinto es que el ser tenga algún tipo de fijación o de rigidez psíquica y esté como enquistado con algunos mantras, y esos mantras mecánicamente salgan de los niveles subconscientes y afloren al momento en que él empieza a relajarse. Pero la mayor parte de las veces esto es un trabajo mántrico. Entonces el ser tiene que tomarlo con toda la seriedad que cualquier otro trabajo mántrico exija, con entrega, con sintonía, con atención, con relajación, sin expectativas. No importa qué pasa, si él se duerme en ese trabajo mántrico, se termina durmiendo. Si realmente el trabajo mántrico él lo está ejecutando correctamente,
él se va a dormir en un nivel de atención a la vida interna y de entrega a la vida interna que son fundamentales. Entonces va a pasar del trabajo mántrico, consciente o semiconsciente porque está por dormirse, realmente a una etapa interior del trabajo mántrico, porque el trabajo mántrico posiblemente siga. No sabemos cuáles son las características más profundas cuando ese ser se duerme, pero que seguramente si ese trabajo mántrico lo está ejecutando adecuadamente, seguramente prosigue a partir de que el ser pierde la conciencia de vigilia y entra en el sueño. Entonces entra realmente en una atención y en una entrega a su ser interno. Entonces vaya a saber cuáles son los alcances, porque ese es el inicio del proceso. Lo que él está relatando acá es el inicio del proceso. ¿Cuál es el alcance? El alcance puede ser muy profundo, puede ser realmente muy profundo. Hace más de 20 años que no sueño. ¿Por qué mi alma no me contacta por medio de los sueños como sé que ocurre con otras personas? ¿Tiene que ver con las dificultades de mi personalidad? Dicho de algún modo, sí, claro. Pero esto no es un defecto, ni es un castigo que el ser no sea contactado o que no queden registros en su conciencia de los contactos que le ofrece el alma. Entonces, sí, tiene que ver con las condiciones de la personalidad. Si le dijéramos a la persona que son dificultades de la personalidad, tal vez estaríamos limitando la consulta a esa persona, excluyendo a otros que pueden tener o vivir procesos similares. Porque no es dificultades, es simplemente algo que está siendo propuesto de ese modo durante un ciclo por la conciencia interna. Pero sí está relacionado a las condiciones o características de la personalidad. Si el alma, que continuamente nos está contactando y estimulando en los niveles oníricos, no nos ofrece el recuerdo del sueño, es porque algún aspecto de la personalidad está siendo tenido en cuenta para que ese ofrecimiento no esté disponible. Seguramente cuando ciertas etapas se consumen, podría ser que el ser comience a recordar los sueños. Pero eso no es lo importante, porque la persona dice, ¿por qué mi alma no me contacta por medio de los sueños? Y eso es como un preconcepto, porque el alma puede estar contactándola todas las noches, o incluso varias veces por noche, mediante sueños, y solamente que no le permite recordarlo. Pero el aprendizaje de esos sueños pasa todo al subconsciente. Entonces podría ser que por el tipo de aprendizaje que ese ser tuviera que hacer, no estar consciente es lo más adecuado de esos sueños, para que del subconsciente solamente se filtrara lo que se necesitara en el momento adecuado. Entonces no es que no sueña, simplemente hay un filtro colocado por la conciencia interna, porque el ser ni siquiera está haciendo referencia a sueños psíquicos ni pesadillas que podría alternar a lo largo de estos años. Dice que no sueña directamente, quiere decir que por algún motivo está como preservado tanto de sueños psíquicos como de recordar sueños internos o cualquier otro tipo de secuencia que se relacione al acto de dormir. Entonces simplemente debe relajarse y aceptar que en esta etapa eso es lo que necesita, es lo válido. En otras etapas podría empezar a soñar, o podría no empezar a soñar, pero empezar a filtrarse de un modo más consciente el aprendizaje ofrecido durante todos esos años mediante los sueños, mediante señales, símbolos o recuerdos que no sabe muy bien de dónde están saliendo. Seguro que sueña, porque las personas están viviendo en esta etapa del proceso planetario y la humanidad un aprendizaje inmenso, intenso, una preparación intensa en los periodos de sueño. Solo que la propia conciencia interna sabe cuándo eso tiene que pasar al consciente como un recuerdo y cuándo no. Pero todo lo que el ser resolvió, experimentó, ensayó en los sueños, todo eso pasa como una síntesis y una experiencia profunda en él, que puede ser que le permita resolver situaciones en el diario vivir sin saber él que está resolviendo esas situaciones en relación a una experiencia, a un aprendizaje dado en un sueño que él no recuerda. Entonces no es importante que él recuerde el sueño, porque quiere decir que no necesita ese recuerdo. Porque cuando el alma nos ofrece el recuerdo, es que está diciendo, hasta la última instancia este sueño tiene que llegar al plano consciente.
Pero si el ser está en condiciones de aprovechar por algún motivo que el alma designa esa tarea hecha en el sueño sin tener conciencia de aquello, bueno, el alma no se lo va a ofrecer. Pero como decimos, él puede estar resolviendo cosas valiosísimas precisamente en relación a las experiencias y aprendizajes hechos en sueños que no recuerda. Es muy importante entender que cuando un sueño retorna a la conciencia, no porque el ser esté forzando eso ni tenga apego con el sueño, sino que espontáneamente la energía trae nuevamente ese sueño a la conciencia, es muy importante que entendamos que el símbolo del sueño en ese momento se ofrece recargado energéticamente por el ser interno. Por más que el sueño aparentemente sea el mismo porque lo estamos recordando de manera idéntica, tenemos que abrirnos a una energía de renovación, porque el símbolo es el mismo, pero la energía que lo habita es más profunda y más potente. Porque la conciencia interna, cuando nos ofrece nuevamente un símbolo, aunque aparentemente el símbolo fuera el mismo, el símbolo tiene un poder más profundo. Porque la conciencia interna no ofrece nunca lo mismo. Nosotros, simplemente por quedarnos ante la estructura del sueño, creemos que solamente estamos recordando y que es lo mismo. Entonces es muy importante cuando un símbolo o una señal sean ofrecidos nuevamente por la energía de nuestra conciencia, que entendamos que lo único igual es lo que nosotros, con nuestras limitaciones, entendemos como aparente, pero que la energía presente en eso es mucho más profunda y renovadora. Estas cosas que tiene la energía, porque la energía sabe cuándo tiene que reiterar el otorgamiento de un símbolo aparentemente igual o tiene que dejar de utilizar ese símbolo y pasar a utilizar alguna señal o símbolo diferente, que también va a tener una energía diferente. Entonces, es muy común que uno de los aprendizajes que ofrece un símbolo que se repite, no solo es ofrecernos una energía diferente cada vez que se repite, sino entrenarnos para entender que en cada oportunidad el patrón vibratorio presente es otro. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes, de nuestro entrenamiento para reconocer patrones vibratorios. Porque si nos quedamos en la estructura del sueño, en la estructura psíquica del sueño, vamos a pensar que es lo mismo. Pero lo que tenemos que aprender a reconocer, a diferenciar, son los patrones vibratorios. El sueño puede parecer el mismo, pero tenemos que descubrir, percibir que el patrón vibratorio es otro. Con apertura interna, porque todo lo que la vida te va poniendo, momento a momento, te va preparando para lo que sigue. Cuando la vida nos está colocando una situación, nos está preparando para salir de ella. Antes de que la energía te trajera a este salón para escuchar el estudio, te preparó para salir también del salón. ¿Se entiende? Entonces, lo único que uno tiene que tener es la flexibilidad para ser conducido de experiencia en experiencia y que la sumatoria armónica de las experiencias nos permita ir siempre instalando la capacidad de poder atender lo que viene de un modo más elevado. Entonces, ninguno de nosotros tiene que hacer nada que no sea eso, abrirse incondicionalmente al tratamiento de lo que la vida pone y tratar de, abiertos incondicionalmente, tratar de entablar un vínculo espontáneo con la esencia que tiene eso. Entonces, todos vamos a ser preparados de ese modo. Después llegan etapas donde el ser más conscientemente empieza a recibir por parte de la energía instrucción, información, de un modo más consciente. Pero al principio, la preparación no demanda ningún otro esfuerzo que entregarnos a la esencia que está presente en cada situación, para atenderla del modo más profundo. Es muy buena la experiencia, porque percibir que algo que está siendo soñado es más real que lo que sigue en vigilia, está mostrando que de algún modo la energía está buscando entrenarnos o participarnos de la percepción de la realidad de otra manera, porque hay aspectos de la energía de los sueños que son inmensamente mayores o de mayor voltaje que muchísimas situaciones de vigilia. Como los sueños y la vigilia son expresiones de nuestra conciencia y no son menos válidos ni menos reales uno que otros, podría ser que tu conciencia, por estar en el estado de sueño, estuviera más plástica y más permeable para que determinados voltajes de la realidad pudieran asentarse o tocarla de un modo que tal vez convencionalmente
no se puede en vigilia. ¿Por qué? Porque el campo psíquico está más identificado, más alerta o más complaciente con los juegos de fuerza de la materia. Hay muchas personas que ya están siendo entrenadas para comprender o percibir la profundidad y la intensidad que ciertos sueños les ofrecen. Y por otro lado, la esencia de lo que iba a ocurrir en el salón, la esencia del trabajo de proyección que iba a ocurrir en el salón, fue tocada por tu conciencia, o contactada por tu conciencia, de un modo más flexible y más genuino en el sueño que lo que después iba a ocurrir en el salón. Porque en el mundo material las cosas siempre están más interferidas. Mientras que lo que estaba previsto para el salón estaba previsto para las energías, y antes de que los seres nos instalemos en un salón, nos preparemos, escribamos preguntas, le demos tratamiento a las preguntas, tratemos juntos todos estos temas, antes que todo eso ocurra, las leyes de la energía están preparando lo que va a acontecer, lo están sosteniendo. Después la conciencia es la última en expresar en el campo material lo que primero es un arquetipo en el campo y en el mundo de las energías. Entonces, lo que iba a ocurrir en el salón ya estaba planificado como arquetipo de secuencia en el mundo de las energías. Entonces, tu conciencia lo que hizo fue contactar esa realidad, que es mucho más potente y profunda en los niveles sutiles que en los niveles externos. Quiere decir, en sueño uno puede contactar aspectos de la vida de un modo mucho más profundo y con menos interferencias que en la vigilia, donde los aspectos de las leyes materiales y astrales con los que trabajamos, e incluso las limitaciones físico-concretas, suelen ser más graves, más grandes. Es que eso no es lo importante, eso no es en absoluto importante, porque tu conciencia pudo retener del sueño un formato simbólico nada más. Porque el sueño no es el formato que adopta para que la psiquis lo registre. El sueño es la interacción que ofrece la vida interna con algunos aspectos de la energía a la conciencia subjetiva del ser. Ese aspecto subjetivo, que está mucho más ampliado, receptivo, está mucho más sensible, cuando estamos en el momento donde los sueños mismos o el campo onírico está activado, son muy diferentes a lo que después sirve como revestimiento para traernos el sueño a la memoria. Entonces, lo que tu conciencia registró del sueño, lo registró con lo que lo pudo revestir. Si bien es la conciencia interna la que habilita la capacidad de recordar, el recuerdo tiene las limitaciones de nuestra actividad psíquica. Entonces, después puede ser que no condiga en los detalles lo que recordamos del sueño con lo que ocurre en la vigilia, en caso de que sea un anticipo, como esto que vos decís que pareció ser un anticipo de lo que va a ocurrir. Lo importante es que tu conciencia registró aquel contacto interior con la esencia de lo que iba a ocurrir en el salón y después estuvo ante eso desde donde pudo. Ahora, lo importante cuando se llega a una etapa como esa es tratar de estar bien atento para ver si uno cambia el sueño para evitar las pruebas del sueño, para hacerlas más fáciles, o cambia el sueño para hacer lo correcto y lo necesario. Sería cuestión de que trates de estar atenta, ya que podés lograr ese nivel de diferenciación de que estás soñando, para ver si al momento de intentar cambiar o torcer el rumbo de un sueño, lo estás haciendo de un modo egoísta o buscando asistir a aquello. El cambio que le estás dando tiene que ver con la búsqueda interna o con que se exprese la energía interna. Porque a veces llegamos a esa instancia donde cambiamos la situación del sueño, se nos permite esa experiencia. Pero en ocasiones, si el ser puede recordar el sueño, se va a dar cuenta que los cambios que generó, quiere decir, los manejos que generó dentro del sueño como cambios, tienen que ver con procesos de egoísmo. Ahora, podría ser que no, que los cambios que generaras en los sueños tuvieran que ver con asistir la realidad del sueño del modo más elevado posible. Quiere decir, ver que estás soñando y que por algún motivo en el acto de soñar te estás desviando, estás cayendo en tentaciones o de algún modo estás cayendo en interferencias, cambiar esos acontecimientos para que la luz se exprese a través de lo que tuvieras que hacer en el sueño. Eso lo podés saber vos solamente. Pero si llegás a ese nivel de diferenciación y de atención cuando estás soñando, tratá de estar atenta entonces a esto otro. Ver por qué motivo cambiás la secuencia del sueño. ¿Cuál es la finalidad? Si para que se exprese el bien común, para que se asista el bien común, o por cuestiones egoístas. Y eso solo lo podés saber vos.
Dice, hablando del mar de Ancenusa, se menciona el Nakash Shirin y no me queda claro si cuando decís que es una entidad, querés decir que es una entidad intraterrena y por eso trabaja unida a Erx. Nakash Shirin, ¿es solo el nombre de esa entidad y otras entidades tendrían otros nombres? Lo que nosotros estábamos compartiendo era que Nakash Shirin es un tipo de entidad. Es una entidad que es regida por energías de segundo rayo. Es una entidad que responde a energías de segundo rayo. Desde un cierto punto, Samana es un Nakash Shirin, porque Samana no es una individualidad. Samana es una entidad, quiere decir, miríadas de conciencias se alinean y están dentro del aura de Samana, alineadas con la tarea que esa gran entidad está expresando. Entonces, Samana, desde cierto punto de vista, puede ser definida como Samana, el Nakash Shirin, que tiene determinada tarea en relación al sistema solar y al planeta. Entonces, Samana es un Nakash Shirin. Lo que decíamos nosotros es, la civilización de Erx asume una actividad, reveló tener una actividad que ciertos aspectos de esa actividad se consuman en comunión y en colaboración con un Nakash Shirin de nuestro cuerpo lunar, de nuestro satélite lunar, un cuerpo que asumió distintas tareas en relación a la vida planetaria. La Luna no es solo ya un satélite que colabora con algunos aspectos de la energía en términos magnéticos o simplemente como herramienta de expresión o liberación o regulación de energía abril. La Luna es mucho más que eso. Y más adelante va a haber más revelaciones respecto a una cantidad de funciones que la Luna tiene. Entonces hay un Nakash Shirin entre distintos Nakash Shirin que también trabajan en la Luna y en otros lugares. Hay un Nakash Shirin que particularmente trabaja en comunión con esta civilización de Erx, con este aspecto de la civilización de Erx que opera el espejo del mar de Ancenusa y con esta otra civilización de la cual no se sabe nada, salvo que exprese energías de octavo rayo, quiere decir energías de interrelacionamiento de los universos. Este Nakash Shirin es una entidad, un conjunto de conciencias con el cual está trabajando, operando, en comunión, en coligación, en cooperación, el espejo de Ancenusa, quiere decir esta herramienta energética, este vórtice de energía que opera la civilización de Erx. Es una condición, Nakash Shirin, esto en definitiva, es una condición. ¿Cuál es esa condición? Que tiene que estar compuesto, la composición de ese núcleo, como la regencia de ese núcleo tiene que ser de segundo rayo. Existen en el marco de los Nakash Shirin, esto lo decíamos la otra vez también, conciencias, partículas, jerarquías o entidades que son o responden a otros rayos, pero que en ese momento se aplican como subsidiarias, se alinean a la expresión de segundo rayo con un fin determinado. Entonces son conciencias que, pudiendo ser de otros rayos, igualmente se alinean al propósito transitorio por el cual está conformado ese Nakash Shirin y colaboran con él. Entonces se funden en ese espectro de energía de segundo rayo, que es la energía conducente del Nakash Shirin. Intento ver lo que dice de la mente y el emocional, pero para verlo tengo que pensar y sentir. De ese modo, creer que no soy esa mente y esas emociones es difícil. No logro ir adelante con este tema. Es un trabajo de la conciencia. No se puede hacer nada. Si la persona no puede percibir que ella no es mente, que ella no es cuerpo emocional, que no es el cuerpo físico concreto, bueno, es un trabajo que tiene que hacer. En algún momento va a llegar a esta percepción, a esta comprensión. Nosotros utilizamos esa mente, como decimos siempre, utilizamos ese vehículo emocional y el vehículo concreto. Lo utilizamos. El ejemplo que nos viene es, nosotros nos levantamos a la mañana, vamos al baño, hay un espejo ahí. El espejo nos sirve para afeitarnos, para ver si tenemos una herida y curarla, nos entró una basurita en el ojo y sacarla. Para lo que sea, el espejo sirve, tiene una función. Ahora, si el ser se identifica con el espejo y cree que él es lo que está en el espejo reflejándose, está en un problema. Imaginen este ser yendo con el espejo por todos lados, pues si lo deja se cree que se olvidó él mismo en el baño. Entonces, para no olvidarse al mismo en el baño, anda con el espejo caminando delante de él. Una persona podría llegar a un grado de trastorno
por como otros tantos grados de trastorno y manifestación de locura, de andar con el espejo delante, para no olvidarse de él mismo y dejarse en cualquier lado. Pero en realidad, el espejo está manifestando cosas, le sirve como herramienta. Y la mente, y el centro emocional, y el cuerpo físico son lo mismo. No son más reales que ese espejo que utilizamos. Tienen otras características, pero cumplen una función similar. Entonces, la mente la tengo que utilizar para avanzar con las leyes mentales y aprender a utilizar los pensamientos para definir experiencias en la materia. Los sentimientos lo mismo, tengo que aprender a utilizarlos para resolver cosas de las leyes astrales o emocionales en la materia. Y el vehículo etérico-físico lo mismo, para hacer experiencias, aprendizajes y servicio en la materia. Entonces, no tengo que creer que soy el espejo, aunque gracias a él puedo ver perfectamente dónde tengo cortado o apretarme el granito que no veo de otra manera. Que el cuerpo mental, que el cuerpo emocional y que el cuerpo físico sirvan para reflejar mi conciencia es una cosa, que sean mi conciencia es otra. Mi conciencia no es ese cuerpo mental, ni ese cuerpo emocional, ni ese cuerpo etérico físico. Mi conciencia está ajena a eso en ese sentido. Mi conciencia tiene que aprender a manejar eso como aprendió a manejar el espejo. Porque nosotros aprendimos a manejar el espejo. Es difícil hacer esto, pero vamos a suponer que le ponemos un espejo a un ser que nunca vio un espejo en su vida, que ignora que existen los espejos. A un bebé. Bueno, a los animales pónganles un espejo, hasta que los animales entienden lo de los espejos. He visto perros furiosamente ladrarse y tirarse a morder los espejos. Con el tiempo sí, llegan a entenderlo perfectamente. Pero tienen que entenderlo. Y lo mismo nosotros. Todo lo que tenemos acá como herramientas sirven a nuestra conciencia para reflejar y experimentar cierto tipo de actividades. Nuestra conciencia se refleja como conciencia en el campo mental y tiene que aprender a dominar las leyes mentales. Nuestra conciencia se refleja en el campo emocional y tiene que aprender a dominar las leyes emocionales. Y se refleja como energía en el campo etérico físico, sin serlo, pero se refleja en él, con el único cometido o tarea de aprender a utilizar eso bajo formato de acción o de acciones en funciones diferentes. Entonces, esto es así. En algún momento todos nosotros vamos a necesitar instalar este concepto ya no como una doctrina, sino como una vivencia, porque si no lo podemos tener como una vivencia genuina y directa, no podemos seguir avanzando. Y la humanidad tiene todos los problemas que tiene porque se identificó precisamente con una cantidad de elementos del mundo material donde tenía que verse reflejada su conciencia, pero no obnubilarse, donde tenía que verse reflejada, pero no identificarse. Que cada vez que estemos ante nuestra mente, nuestro centro emocional, tengamos este atisbo de que ahí se está reflejando nuestra conciencia, pero simplemente para tener la posibilidad de utilizar aquello de determinado modo y con determinado fin. Muchas gracias.